Un saludo, queridos hermanos. Es el Ministerio El Gozo de Jehová.com que semana a semana trae una clase para edificar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Este no va a ser una excepción. Vamos a seguir estudiando el libro de Apocalipsis, pero previo, adoremos al Dios de la gloria. Bendito el que viene en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias te doy por esta clase. La palabra de Dios la leo en el libro de Apocalipsis capítulo 10, versículo del 1 al 7. Repito, Apocalipsis capítulo 10, del 1 al 7. Voy a leer obviamente una parte y luego continuamos estudiando. La palabra de Dios la leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columna de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que decía: sella las cosas de los 7 truenos, has dicho, y no la escribas. Bendito Dios y Padre de la gloria. Señor, te pido que el Espíritu Santo me ayude a discernir esta clase. Ayúdame, Señor, lo necesito. Amén. Bien, hermanos, vamos a seguir con la clase. Esta clase la he titulado El Ángel Fuerte. Como una forma de introducción, antes de un desarrollo mayor de juicio, Juan ve a otro ángel, poderoso que viene del cielo. Ya hemos visto anteriormente en términos otro ángel. Lo hemos visto obviamente en el libro de Apocalipsis capítulo 2, capítulo 7, versículo 2, y también lo hemos visto en el libro de Apocalipsis capítulo 8, versículo 3. En cada caso, entiéndalo bien, en cada caso se emplea para establecer una diferencia entre los ángeles comúnmente considerados
y uno como otra función o actividad a cumplir. En el capítulo 7 mencioné otro ángel. Tenía el sello de Dios viviente. El capítulo 8, sin embargo, revela a otro ángel con un incensario de oro que ofrece incienso junto con las oraciones de los justos. Aquí es importante notar lo siguiente, porque ahora vamos a ver a otro ángel, pero este ángel es fuerte, es glorioso en apariencia, con una función especial a cumplir. Otra vez surge una pregunta en todo esto. ¿Quién es este ángel fuerte? ¿Realmente quién es? Primero, consideraremos la identidad de este ángel. Luego comentaremos la importancia y su actividad a hacer. Porque la razón de preguntarnos quién es este poderoso ángel reside en qué. Si es un ángel en sentido literal o si es una representación simbólica de nuestro Señor, tal como lo vamos a desarrollar. Los principales eruditos bíblicos difieren a este respecto. Hay una discrepancia. Algunos de ellos ven puntos semejantes entre la descripción que aparece en este pasaje y la descripción de Jesús en el Apocalipsis capítulo 1, versículo 13 al 15. En ambas descripciones parece ser semejantes al mensajero celestial que también nos menciona el libro de Daniel, capítulo 10, versículos de 3 al 5. Es importante, queridos hermanos, que usted anote todas estas citas bíblicas para que usted pueda desarrollar en su casa también estas lecciones. Porque algunos eruditos no creen en este mensajero con el librito, con ese librito, sea Jesús, pues se señala que el versículo 6 habla que es inferior a Dios. Entienda bien, por eso cuando estudiemos vamos a ir entendiendo capítulo lo que hemos leído. Porque según el autor de este texto cree que este ángel fuerte simboliza a nuestro Señor Jesucristo. Según el punto de vista, el ángel fuerte aquí retrata el acto a través de nuestro Señor que reclama la posición de la tierra como nuestro pariente cercano. Esto de pariente cercano ya lo he explicado en la otra clase. Esto simboliza por su acción de colocar un pie sobre la tierra y el otro sobre el mar, de acuerdo a lo que hemos visto en Apocalipsis capítulo 10, versículo 2. En un lenguaje figurado, Dios está a punto de poner que todas las cosas bajo su autoridad, de acuerdo al libro de Hebreos capítulo 2, 8. El plan de la salvación de nuestro Dios está llegando a su punto culminante, está terminando. Y este es el momento de la consumación que está llegando con mucha rapidez a su finalidad. Cuando yo comienzo a especular en el libro 10 de Apocalipsis, dice que en este momento él dice la palabra, estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, para herir la tierra con toda plaga cuantas veces ellos quieran. Es interesante ver todo esto que estamos estudiando, lo que nos dice la palabra, pero también cuál es la postura del ángel, cómo se va a ver. El ángel en su postura altamente significativa sobre la tierra y el mar formula: ya no habrá más demoras, ya no. Esto anuncia que se conoce como una afirmación proléptica. Escriba bien, proléptica.
Una declaración proléptica es una afirmación sobre el futuro, como si esto hubiera ocurrido. Por ejemplo, veo el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, que es un ejemplo que nos da. En una declaración que es proléptica, habla como si Jesús hubiera nacido en el año 750 antes que él naciera. Esta declaración del ángel en el versículo 16 es un anuncio, obviamente, del fin. El texto griego expresa literalmente que el tiempo ya no será más. El tiempo se acaba. Ahora, esta declaración parece indicar un final inmediato del tiempo. El tiempo se acaba. Sin embargo, considerando que el resto del libro del Apocalipsis se menciona días, se menciona meses, se menciona años, sabemos que esto no es el verdadero sentido. Aquí el anuncio expresa que no habrá más demora en el proceso que conduce al triunfo sobre el mal. Estamos llegando al final. Mas el tiempo de Satanás para actuar como príncipe de potestad en el aire, de acuerdo al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 2, y para alejar a los hombres del propósito de Dios para sus vidas y destino eterno, ya está llegando a su fin. Además, es necesario que sepan, el siervo de Satanás, escuche bien este término, el siervo de Satanás, el anticristo, a quien consideraremos detalladamente, lo hemos visto en el capítulo 9 de Apocalipsis, está viendo el fin, en un intento abortivo de un dominio mundial. Hemos procurado determinar quién es este ángel y cuál es su propósito en esta escena. Hay varios puntos más que de destacar con respecto al librito. El que tiene en su mano y la reacción del llamado. Esto es inicial, de acuerdo al capítulo 10, versículos del 2 al 4. Observe usted que Juan vio a este ángel fuerte. Tenía en su mano un librito abierto en forma diferente al rollo. Por ejemplo, se habla de que uno tenía rollo y se lo comió, como es el caso de lo que vamos a hablar luego. Pero en este caso es un librito. Es un librito con los 7 sellos. Ahora, pues esto se denomina en el diminutivo, librito. Creemos que es el descrito como pequeño, debido a la relación con el tamaño. Por eso que le llaman librito. Con que toma la posición de una heredad de un hombre. El librito se encuentra abierto y los eventos registrados. En él están en el punto ya ocurrido. El punto central realmente es que este librito es significativo en la progresión, entiéndalo bien, del ministerio de un profeta. En este caso, estamos hablando de Juan. Como veremos en los versículos del 8 al 11, Juan está observando cuando el ángel fuerte toma la posición en la tierra y en el mar y habla a gran voz. 7 truenos declaran oír su voz y desconocemos el contenido realmente de este mensaje, pues al profeta le es prohibido registrar. Usted ve Apocalipsis capítulo 10:4, se le prohíbe registrar. Lo que sí sabemos es que todas las cosas están a la vista y que el caudal de eventos se moverá rápidamente hasta su consumación. Es interesante que cuando usted lea su Biblia vaya entendiendo, porque ahora quiero explicarle un poco sobre lo que Juan es comisionado para profetizar. Cuando seguimos viendo del capítulo de Apocalipsis 10,
8 al 11, nos explica lo siguiente. Dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y tome el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dio y tomé y le dijo, toma y come, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Aquí, hermanos, es interesante ver qué significa esto. Continúo leyendo. Entonces tomé el librito en la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca, como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, sobre muchas naciones, sobre muchas lenguas, sobre muchos reyes. Le dijeron, profetiza. ¿Por qué? Porque Juan procede ahora como le fue ordenado, y consta que el ángel había descrito con bastante exactitud lo que sucedería. El librito sabía tan dulce como la miel, pero le provocó una sensación de amargura en el estómago. Esto es importante que usted entienda por qué es dulce a su boca y por qué es amargo en su estómago. Para entender el significado de este acto simbólico, volvamos al libro de Ezequiel. Observe, ahora usted vaya al libro de Ezequiel en los capítulos 2 y 3. Léalo. En su profecía habla Ezequiel y registra una experiencia similar a la que está viendo Juan. Ahí Ezequiel recibió un rollo. Sí, recibió un rollo que contenían palabras de lamento. Ese logro, también contenía palabras de aflicción. Vea usted el capítulo de Ezequiel, capítulo 2, versículos de 9 y 10. Que le fue ordenado que comiera el rollo, el cual encontró dulce como la miel en su boca. Ezequiel 3, 1 al 3. Ezequiel 3, del 1 al 3. Inmediatamente después el profeta recibió orden de ir a la casa de Israel y hablar la palabra de Dios para su pueblo, el 3 y el 4. Ahora, parece obvio, queridos hermanos, que esta actitud representa una forma simbólica. Óigalo bien, representa una forma simbólica de la comisión profética de Ezequiel. Y esta explicación se adapta bastante al contexto del Apocalipsis capítulo 10. Ahora, el símbolo de comer el librito sugiere que el profeta debe absorber completamente el mensaje profético. Vimos que en el rollo con los 7 sellos incluía más condiciones realmente para la realización del propósito de Dios. A redimir al hombre, el librito aquí parece recalcar consumación del propósito divino. Juan absorbe totalmente el mensaje profético. Al hacerlo, va a encontrar que esto le va a producir, oiga bien, sentimientos conflictivos en él. Eso es lo que va a percibir Juan. Al saber que Dios va a completar su plan para este mundo, todo está llegando a su fin, restauradas las cosas de acuerdo al deseo que él tiene. Se produce una dulce experiencia de gozo en todos los creyentes. Esa es la parte dulce. En todos los creyentes, cuando usted conoce la palabra, come la palabra y vive la palabra, va a entender lo que es ese gozo espiritual. Por otra parte, y entiéndalo bien, resulta amargo para todos los creyentes
digerir el hecho de que aquellos que están sin Cristo, incluyendo los seres queridos de uno, enfrentarán la maldición eterna. Porque usted ya está salvo, yo que no sé la palabra, usted está viviendo, yendo al templo, estudiando su Biblia, está en comunión constante con Dios. Mi pregunta es, ¿dónde están sus hijos? Si le sirven a Dios, amén. Y si no le sirven, la cosa va a ser fuerte. Y no solamente con los hijos, con los hermanos, con los primos, con los parientes. Todos ellos que están sin Cristo, incluyendo esos seres queridos, van a enfrentar, hermanos, la maldición eterna. Hoy yo le explico, para que huya y se agarre de la cruz del autor y consumador de nuestra fe. Pero cuando llegue estos tiempos que estoy hablando, ya la cosa es más difícil. Por eso que a cada persona, a cada cliente hay que tener la motivación para hacer que todo lo posible de ganar a los perdidos, a los que no conocen la palabra, donde quiera que se encuentren. Una vez que recibe una comisión profética renovada, el profeta recibe una orden. Es necesario que profetices. Otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas, reyes. Capítulo 10 de Apocalipsis, versículo 11. Pese a que Juan se encuentra en los últimos días de su vida, esta declaración anticipa el impacto de esta profecía que tendrá cuando, junto con el resto de la palabra inspirada de Dios, sea proclamada en todo el mundo, como un testimonio a todas las naciones, de acuerdo al libro de Mateo, capítulo 24, 14. Ahora, sigamos estudiando, sigamos nuestro estudio. Vamos a ver las visiones parentéticas previas a la séptima trompeta. Vamos a explicar estos términos que estoy usando. Y hago un paréntesis. Los que oyen también son personas profesionales dentro de la palabra, son pastores, son evangelistas, son misioneros, pero también en la iglesia. Entonces la palabra nos dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y me dijo, levántate y mira el templo de Dios, el altar, y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo midas. ¿Por qué? Porque no quiere que mida, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa por 42 meses, o 3 años y medio, o 1260 días. En este tiempo tienen que estar vestidos de silicio, obviamente. Cuando enfocamos nuestra atención en la primera parte del capítulo 11, vemos más visiones parentéticas. Algunos eruditos de la Biblia, muchos eruditos tratan de espiritualizar este pasaje diciendo que los eventos descritos no son reales. No son reales. En su opinión, el contenido presenta solamente verdades espirituales. Sin embargo, hermanos, nosotros no estamos de acuerdo con esta noción. Creemos que la descripción proporcionadas aquí se refieren a eventos de acciones reales, que son parte esencial en la consumación del plan de Dios para la salvación del hombre. Ahora, pasemos a la primera parte del estudio del capítulo 11, 1 y 2. Vamos a ver el acto de medir el templo. ¿Cómo es el acto de medir el templo? En los versículos 1 y 2
Juan recibe orden de medir el templo. ¿Se acuerda que le acabamos de leer? Y el altar y contar a los que adoran en él. Pero se le pide que excluya el patio exterior porque eso fue dado a los gentiles. También se le explica por qué debe excluir el patio exterior. Ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa por 42 meses. Está en el versículo 2. Capítulo 11, versículo 2. A esto surge una pregunta. ¿Qué debemos hacer respecto a estas instrucciones? Ahora, en estos versículos es posible ver una profecía de la preservación y final de la salvación del pueblo judío, poco antes de la devastadora guerra judío-romana, que fue 66 años después de nuestro Señor Jesucristo. Porque los últimos judíos cristianos huyeron de la escena del conflicto. Naturalmente, esta acción puso en tela de juicio su lealtad al Estado y dañó las más relaciones con las ciudades judío-ortodoxas. Después, cuando la guerra alcanzó su clímax y llegó a su crítico punto final, en el año 70 después de nuestro Señor Jesucristo, la ciudad de Jerusalén y el templo fueron destruidos. En este punto los judíos cristianos, oígalo bien, los judíos cristianos formularon la pregunta que Pablo había planteado anteriormente respecto a la terquedad de los judíos, para reconocer que Jesús como el Mesías. Hicieron una pregunta: ¿ha desechado Dios a su pueblo? Romanos 11:1. A esta pregunta Pablo respondió: en ninguna manera. En ninguna manera. Luego, en el transcurso del capítulo 9 al 11 de los Romanos, él trató el asunto con una profunda y concluyó con la caída de Israel. No era permanente. Esta caída que tuvo Israel no era permanente. Antes bien, la nación sería restablecida como parte del pueblo de Dios. Vea usted el libro de los Romanos, capítulo 11, versículo 26. Esta es la enseñanza clara de estos 3 capítulos. Las palabras de Jesús en Lucas, capítulo 21, versículo 24, concuerdan con este punto de vista. Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, porque todo tiene su fin. Por consiguiente, realmente, hermanos, Apocalipsis capítulo 11 nos entrega una profecía que predice la preservación final, salvación del pueblo judío. Apocalipsis capítulo 11, 1 y 2. Juan llega a ser un participante de la visión de esta que está recibiendo antes en el capítulo 10, 8 al 11. Recibe orden de medir el templo de Dios y el altar. Él recibe órdenes, sin embargo, de excluir el atrio exterior que ha sido entregado a los gentiles. Aquí hay una pregunta: ¿qué debemos hacer con esta medición metafórica del templo? Primero, examinemos los aspectos físicos del sistema del templo y después consideraremos su significado. En primer lugar, el templo. Este templo mismo tenía el lugar santo y el lugar santísimo. Tenía 2. Y se encontraban rodeados de 3 atrios. Vamos a ver. Primero, el primero de ellos, o el más cercano al templo, era el atrio de los sacerdotes. Contenía el altar del holocausto y la fuente de bronce estaba perseverada solamente para los sacerdotes.
Próximo de este encuentro, el atrio de los israelitas, que se dividía en dos partes, para los hombres y para las mujeres, porque no podían estar juntos. Habían dos atrios, hombres y mujeres. Pero el pueblo de Israel, entiéndalo bien, estaba ceremonialmente limpio para poderse unir para adorar estas dos últimas áreas. Fuera dos atrios, habían dos atrios inferiores que se encontraban en el atrio de los gentiles. Ahora, que estaba abierto a todos los simpatizantes judíos o gentiles. En la presente visión, todos los atrios anteriores y el santuario, junto con los adoradores, estaban separados. No estaban juntos del atrio exterior. El atrio de los gentiles no estaba. Al meditar a esta medición metafórica, reconocemos que el significado de medir una ciudad es más que simplemente averiguar sus dimensiones. Más bien, una comparación del presente simbolismo con su uso de cualquier otra parte de la escritura que nos conducen a la conclusión de que el acto de medir simboliza poner a una ciudad aparte, ya sea para salvación o para destrucción. También creemos que algunos contextos bíblicos, la acción de medir implica el señorío de Dios, de acuerdo al libro de Segunda de Reyes, capítulo 21, 13. Igual que el libro de Isaías, capítulo 34, versículo 11. En el caso presente, vemos un contraste. El santuario y sus atrios son preservados, mientras que el atrio exterior y la ciudad santa no son preservados. Así que será claro que tanto el atrio exterior como la ciudad de Jerusalén están marcados para la destrucción. ¿Por qué? Por mano de los gentiles, a base de la referencia que Jesús nos habla en el libro de Lucas, capítulo 21, versículo 24. A la destrucción de Jerusalén por los gentiles. Imperinos de esta ciudad, este caso representa al pueblo judío, puesto que la ciudad es contrastada con el templo y sus adoradores que son salvos. Ahora, el significado parece ser que la nación en su totalidad es contrastada. Significa ser una cosa muy distinta a otra, con una pequeña parte que se conoce como remanente, constituido por verdaderos adoradores de Dios. Parece claro que en el templo y sus adoradores no representan todo Israel, no, pues ellos son contrastados con el atrio exterior y toda la ciudad de Jerusalén, que representa a la ciudad, a la nación. Ahora, esto sugiere un contraste entre un remanente fiel de israelitas creyentes, quienes comparados en la ciudad en su totalidad, son verdaderos adoradores de Dios. Hermanos, la nación de Israel será hollada por las naciones y por el pueblo judío. Caerá bajo el juicio, por un juicio divino, caerá, porque se han transformado en apóstatas espirituales. Este hecho realmente recibe apoyo en el versículo 8, donde Jerusalén en una forma figurada es llamada Sodoma e Egipto, donde el Señor fue crucificado. Otro lugar en la Escritura donde Jerusalén representa a la nación son Salmo 1:35, el versículo 5 y 6, y también lo puede ver en
Isaías capítulo 40, versículo 1 y 2. Ahora el versículo 2, donde dice, ellos hollarán. Mire usted lo que dice, la ciudad santa, 42 meses. Nos lleva a esto, a ver, observar, estudiar el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, donde se dice que el gobernante que ha de venir hará un pacto de 7 años. Sin embargo, es evidente que en la primera mitad del periodo de la tribulación les será permitido a los judíos adorar en el templo. Ellos sentirán que deberán estar en Jerusalén. Sin embargo, este paréntesis profético en el capítulo 11.1 hace hacer referencia al punto medio de los 7 años de tribulación. Un momento en que la política tolerante del anticristo comienza a llegar a su fin. Entonces, hacia la mitad del periodo del pacto, es decir, de los 42 meses o 3 años y medio, el anticristo abogará las condiciones de su pacto con los judíos, anulará las libertades religiosas y civiles a todos los fieles y los colocará colocará una imagen en el templo para que sea adorado. En este acto de abominación desoladora que nos habla Mateo capítulo 24, 15, el fin de estos últimos 3 años y medio marca el fin de los tiempos de los gentiles, de acuerdo al libro de Lucas capítulo 21, versículo 20 al 24. Ahora bien, usted también lo puede ver en el libro de Daniel capítulo 7, 25, donde dice, hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambios los tiempos. Va a querer cambiar los tiempos, va a cambiar la ley, serán entregados en manos hasta el tiempo y medio tiempo. Hermanos, sin embargo, el remanente de fieles será preservada en forma divina en este tiempo de tribulación. Así que este es el momento en que nosotros tenemos todo, lo tenemos todo para acercarnos al Señor, de agarrar nuestra Biblia, estudiarla, de buscar, de preguntar. Es su salvación la que está en juego. Hermanos, se acercan los momentos difíciles. Mi pregunta para usted es, ¿dónde pasará la eternidad? Tal vez usted me diga, con el Señor y la familia. ¿Dónde está la familia? ¿Dónde están los vecinos? Busquemos la gloria de Dios mientras podamos ser allá. Dios los bendiga.